Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta su nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nos acompaña hoy nuevamente nuestra hermana Susana Rodríguez. Ella es miembro de la comunidad misionera de El Ángel en el Carchi, con quien vamos a tratar un tema muy bonito, que dice así: ¿y si necesitarás purificarte antes de entrar al cielo? Un tema que explica los numerales 1030 y 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermana Susana, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juanito. Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, radioescuchas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Estoy muy contenta porque veo nuevos hermanos también laicos que se han incorporado a este compartir y eso pues es motivo de mucha alegría, de mucha esperanza de saber que el Espíritu Santo trabaja en todas partes y nos quiere dar nuevas luces a través de los hermanos laicos también y pues a través de las personas que el Juanito anda buscando por ahí todos los días. Gracias, Juanito, por invitarme nuevamente a este programa. Soy la hermana Susana Rodríguez, religiosa marianita. Esta vez, debido a la obediencia, de lo cual estoy muy contenta, estoy transmitiendo desde El Ángel, provincia del Carchi, esta hermosa diócesis que me ha abierto las puertas pues ya desde hace algunos meses. Así que, Juanito, estamos aquí a la orden para un poquito compartir la belleza de nuestra fe. Muchas gracias, hermanita, por esa predisposición. Siempre le digo, hermanita, tengo este programa, ya dice, encantado. Gracias por compartir ese tiempo y esa experiencia. Muy bien, cuéntenos un poquito cómo están sus actividades. Usted está por Latacunga, luego está por Quito, luego está por el Carchi y anda por todo el Ecuador. Sí, Juanito. Y eso que, quién sabe, alguna vez, ojalá si Dios me da la gracia, me toque volver al África, donde estuve 20 añitos de mi larga vida. Sí, bueno, de verdad estuve un año más o menos en Pujilí, muy feliz, muy contenta, pasé allí el Corpus Christi en aquella ocasión. Luego estuve otro añito allá en Quito, ¿no? En la capital, y ahora estoy en este pequeño lugar hermosísimo que se llama El Ángel. El Ángel se refiere al ángel el ángel San Miguel, que es el arcángel en realidad, pero se llama El Ángel, el patrono es el arcángel San Miguel, eclesiásticamente es una parroquia. Tenemos aquí, pues, nuestro párroco, el padre Ramiro Arcos. Tenemos varias eh, capillas o comunidades que pertenecen a esta parroquia central, pero civilmente es un cantón y muy progresista, digamos así, que ha crecido bastante. Es el Cantón Espejo. Entonces, aquí estoy con mucha alegría en este lugar donde las Marianitas ya llevamos más de 80 años como presencia, aunque al comienzo teníamos una escuelita, que era lo más común hace 80 años
para las comunidades religiosas. Ahora, desde hace unos 15 años para acá, tenemos una comunidad misionera conformada por tres hermanas. La hermana Lolita Flores, que es de aquí, ella está en su propia tierra, eso es algo bonito, inesperado, pero muy bonito. Y la hermana Piedad Orbea, que es de allá de Pujilí. Entonces estamos aquí un cuadro muy diverso, como para un partido de fútbol. Ya. Y tenemos actividades muy bonitas como es el acompañamiento a los catequistas, que aquí son bastantes, que ya les digo, es un cantón, entonces nuestra parroquia eclesiástica es muy grande, tenemos más de 20 catequistas y tenemos muchos grupos de niños catequizandos que se preparan para recibir la primera comunión, la confirmación, y tenemos todas las semanas parejas y niños y padrinos que se preparan para el bautismo de niños, parejas para el matrimonio. Es una parroquia muy activa, tiene bastante movimiento. Entonces, de eso nos encargamos también nosotras las hermanas, de los cursos prematrimoniales, prebautismales también. Y pues damos formación a los catequistas también mensualmente, a veces más seguido. Y luego también hay muchos grupos, como se podrán imaginar, y todo el Ecuador tiene grupos eclesiales, ¿no? Como aquí tenemos las esclavas de la Virgen Dolorosa, tenemos las devotas de la Purita de Huaca, que es nuestra vecina. La Virgen Purita de Huaca está aquí muy cerca, ¿no? Que también visitó, recuerdo, en la fiesta del Corpus Christi de hace 2 años, visitó Pujilí, la imagencita y todo eso. Entonces tenemos también otros grupos como grupos de oración del Padre Ignacio Larrañaga. O sea que aquí todas las espiritualidades tienen lugar y todas están dispuestas a aprender. Yo les doy un poco de formación bíblica a estos grupos siempre que sea posible, sobre todo a los catequistas, pero también a estos grupos. Tenemos también, está por reaparecer un grupo juvenil que había hace algún tiempo y tenemos también, sí, muchos grupos eclesiales que buscan ese rostro de Dios en distintas maneras, ¿no? Nosotros también damos la comunión a los ancianitos, a los enfermos en su propia casa, entonces estamos un poco distribuidas. Hay una hermanita que va por el centro del Ángel, otras que vamos por unas parroquias rurales sí, parroquias rurales, y otra hermanita que va por otras más alejadas, y así tratamos de cubrir toda la parroquia eclesiástica, no todo el cantón porque es una inmensidad y tiene otro párroco, digamos, el cantón en sí. Bueno, entonces esas son las actividades y también el acompañamiento a veces personalizado a personas que tienen un caso especial que contar, que pedir ayuda. Acompañamiento espiritual también lo damos las hermanas en la medida de lo posible. Eso, Juanito, y bueno, más o menos eso es lo que estamos haciendo ahora en esta parroquia del Ángel, con mucha alegría. Una tarea muy ardua y multifacética. Por todo lado se alcanza. Sí, ahí tenemos que ir por todos lados. Sí, ya cuando no podemos dar la vueltita ya nos extrañan, entonces tenemos que repartir bonito el trabajo y pues también todas las capacitaciones, que es una diócesis que da mucha capacitación, los cursos a nivel diocesano también, nos invitan a Tulcán, acá al Santuario de la Paz, que queda muy cerca de nosotros y es un poco central para toda la diócesis. Y pues también vamos para allá a caminar junto con la diócesis. El obispo, el señor obispo, Monseñor Carlos Yepes, nos ha invitado a que este año sea el año de la conversión. Entonces, casi todos los grupos pastorales tratamos de orientar hacia allá nuestra reflexión bíblica, nuestra liturgia, tratamos de orientar hacia la conversión. Es el año de la conversión para la diócesis de Tulcán. Entonces, en eso estamos. Así es, Juanito, tratando de hacer algo por el reino. Perfecto, muchísimas gracias y felicitaciones por ese trabajo. Bien, la iglesia hoy recuerda o hoy celebra a San Benito de Nurcia, que dedicó toda su vida a buscar a Dios
y nos recuerda que nada impuro puede entrar en la presencia del Señor. Hoy es la fiesta de San Benito, abad, patrono principal de Europa, que habiendo nacido en Nurcia, fue educado en Roma y abrazó luego la vida eremítica en la región de Subiaco, viéndose pronto rodeado de muchos discípulos. Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde fundó un célebre monasterio y compuso una regla que se propagó de tal modo por todas partes que ha merecido ser llamado patriarca de los monjes en Occidente. Murió, según la tradición, el 21 de marzo, esto en el año 547. Se han escogido dos citas bíblicas para el programa de hoy. La primera de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 15, que dice: si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. La segunda cita es tomada del segundo Macabeos, capítulo 12, verso 46, que dice: pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados del pecado. El tema que vamos a analizar hoy es: ¿y si necesitaras purificarte antes de entrar al cielo? Tema que explica los numerales 1030 y 1000 hasta 1032. Hermana Susana, ¿nos puede realizar una introducción a este tema? Con mucho gusto, Juanito. Qué curiosa esa pregunta, qué interesante. Y si necesitaras purificación antes de entrar al cielo, pues la pregunta es sí. Todos necesitamos purificación antes de entrar al cielo porque aunque tenemos en nuestra vida muchas ayudas que nos ha dado nuestra Madre Iglesia para purificarnos de nuestros pecados, no es que siempre las tomemos. Tenemos el sacramento de la reconciliación a veces muy a la mano, muy cerca. No hablo por todos porque sé que hay lugares en los que es difícil encontrar un sacerdote y ahí se dificulta un poquito. Pero los demás, incluyéndome a mí, tenemos muy cerca los auxilios de nuestra fe para podernos purificar. Pero como nuestra debilidad humana también nos acompaña, ese pequeño sustito, no sé cómo llamarlo, no, ese pequeño sustito que tenemos desde niños y toda la vida a la confesión, al sacramento de la reconciliación, pues puede ser, y casi siempre sucede, que nos morimos sin habernos confesado. Eso casi siempre sucede, digo, porque incluso yo he acompañado varias personas que están cerca de la partida, pero como cuando uno está, no está tan enfermo y lo une en nuestra mente, unimos, por ejemplo, el sacramento de la unción de los enfermos, lo juntamos mucho a los últimos minutos de la vida. Entonces, no, yo no estoy en ese trance, no necesito el sacerdote en este momento. Y resulta que después se murieron prontito. Entonces, a las personas que me ha sucedido eso a mí en el hospital, en Quito, en Pujilí, aquí también, yo quiero pues aconsejarles, habituarles a que no unan el sacramento de la unción de los enfermos solo con los moribundos, no, el sacramento de la unción de los enfermos, que es otra ayuda que nos da nuestra Madre la Iglesia, es para todo enfermito. Fíjense, yo lo he recibido 3 veces y sigo viva. Es porque el sacramento me devolvió la salud, ¿sí? Entonces, no es para moribundos nomás o para que ya, el que se va a morir, llamemos al Padre. O sea, sí está bien, pero no solo cuando ya se va a morir mi ser querido, sino cualquier momento donde hay un enfermito en casa o en el barrio o en la parroquia o donde sea, avisemos al sacerdote, consultemos con el enfermito a ver si quiere y animémoslo a que reciba esos auxilios de la fe, para que, como dice hace poco, no nos coja la muerte sin habernos reconciliado, que casi siempre, repito, sucede. De todos modos, dejando a un lado esta debilidad humana que tenemos,
¿no? Porque es algo muy normal como seres humanos. Queremos y hasta necesitamos que se note lo bueno de nuestra persona. Y queremos y tratamos de ocultar lo malo. Por eso es que nos cuesta acercarnos a la confesión, incluso a la unción de los enfermos también, ¿no? Pero no, no es así. O sea, lo más hermoso, yo les decía a los jovencitos a los niños de la primera comunión hace unos 15 días que se iban a confesar por primera vez, les decía, hermanito, hermanita mía, ¿qué vas a recibir allá? Porque al padre le gusta confesar en el confesonario. Entonces, ¿qué vas a recibir allá en el confesonario? El abrazo del perdón de Dios, el abrazo de la misericordia de Dios. Así que no vayamos, no vayas con miedo, querido hermanito mío, hermanita mía. Es el primer abrazo de la misericordia de Dios que vas a recibir, el primero de muchos, porque Dios nunca se cansa de perdonarnos. Los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros. Bueno, así yo los animaba. Espero que hayan ido más tranquilos a la primera confesión. De todos modos, fíjense, por este temorcito que tenemos, esta pequeña vergüencita que tenemos, es muy humana, muy normal, muy natural. Por todo eso, yo dudo que todos los hermanos y hermanas que mueran ya están listos para el cielo. ¿Por qué? Porque nada impuro puede entrar en el cielo. El cielo es total santidad, nuestro Dios es totalmente y perfectamente santo, y ninguno de nosotros es totalmente y perfectamente santo. Entonces necesitamos una purificación. No, pues hermanita, es que mi papá o mi mamá sí se murió confesadito, enseguida que se confesó se murió. Y sin embargo necesita purificación. ¿Por qué? Porque el pecado tiene también una consecuencia que también necesita ser purificada. El pecado también necesita un proceso de purificación larga y aunque yo ya me haya confesado, necesito una cierta purificación que es como que mi misma conciencia me pide, no, 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 tú ya te confesaste de ese pecadadazo que tuviste, pero yo necesito, o sea, el Señor quiere purificarnos más porque entrar al cielo no podemos. Así haya un poquito de falta de santidad, aunque sea chiquito, no podemos. Y todos necesitamos purificación de nuestra vida antes de entrar al cielo, porque nadie es completamente santo. Y delante de Dios solo puede estar lo totalmente santo. Como nadie es completamente santo, hasta los santos canonizados habrán tenido sus errores, sus pecados ya confesados, pero falta ese espacito que se llama la pena temporal del pecado, necesita purificación, necesita reparación. Y para eso es el purgatorio, que ya lo vamos a conversar, que si todo lo digo en la introducción, después no me va a quedar para decir en la segunda parte. Ya, Juanito, eso como L- introducción. Listo, hermanita, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante para continuar con el primer numeral. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida. Sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas. No mates a lo que dices más querer. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuestra hermana Susana Rodríguez de la comunidad misionera de El Ángel en Carchi, con quien estamos analizando el tema y si necesitarás purificarte antes de entrar al cielo, tema que explica los numerales 1030 al 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante agradecer al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook
o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, y allí va a encontrar más de 290 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el primer numeral es el 1030 y dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Hermanita, esto es como bañarse antes de ir a dormir. Sí, muy buena comparación. Bien, Juanito, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero llamar su atención, queridos hermanos, queridas hermanas, a esto tan bonito que dice la última línea de lo que nos acaba de recordar Juanito. Dice, eh, bueno, pasan por una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y yo pues escuché todito el programa de la semana anterior de nuestro hermano Luis Carlos, que explicó tan bonito, es laico, verán, explicó tan bonito la verdad y la alegría del cielo, que entonces a mí me dije, ay, qué emoción, me preparó el terreno para explicar por qué tiene que haber un purgatorio si ahí está el cielo esperándonos a todos. Claro que ahí está el cielo, hermanos, pero en el cielo está el santo de los santos y nada que no sea santo puede entrar en el cielo. Entonces, ¿para qué sirve el purgatorio? Ya no debería ser, me decían algunas personas, no debería existir el purgatorio porque la misericordia de Dios es tan grande que ya nos vamos directo al cielo. Pero no, en realidad no es así, porque nosotros sí necesitamos, todos necesitamos purificación, ya que, como decía hace un momento en la introducción, nadie está libre de haber ofendido a Dios y es más, el pecado tiene una consecuencia, ¿no? Eso vamos a ver. Mira, necesitamos tener la santidad necesaria, dice el numeral, porque en el cielo solo se puede entrar siendo santo y nadie lo somos. Debemos estar santificados por la gracia de Dios. Eso sí, el cielo es un estado de santidad. Voy a utilizar una metáfora para entender lo que es el cielo y lo que es el purgatorio. De pasito, la cortita definición que doy del purgatorio es que el purgatorio es un estado de purificación antes de entrar en el cielo, pero es un estado de esperanza y de alegría, como nos decía el numeral. Entonces, no es un estado de castigo, no es algo así, ¿no? No es algo parecidito al infierno, no, no. Es un estado de purificación antes de entrar en la alegría del cielo. Pero fíjense, vamos a usar esta metáfora. Una persona que es un explorador se mete en una cueva por investigar, porque es biólogo, porque es geólogo, lo que sea, se mete en una cueva con su linternita y se entra y se entra y se entra hasta que llega a una oscuridad total. Y como tiene que investigar varios animalitos o varios suelos ahí dentro, ¿no? En esa cueva o en esa, puede ser también en una, sí, en un lugar de investigación donde no hay luz. Imagínense, y se tiene que quedar unos 2 días. ¿Qué pasa con los ojos de ese pobre que se estuvo en la cueva a oscuras con la pequeña linternita que apenas le iluminaba para tomar notas? Entonces, esos pobres ojos ya se acostumbraron a la oscuridad, ¿ya? Entonces, em, salirse de golpe, camino de regreso a la luz del sol, imagínense que han pasado 48 horas y él entró de día y está de nuevo de día fuera de la cueva, le van a arder los ojos. Se va a quedar medio ciego si se pone a mirar el sol con sus ojos acostumbrados a una luz bajita o a la oscuridad por estos 2 días. No puede inmediatamente ver la luz del sol. Quedaría como cegado, no digo ciego, pero como enceguecido, porque sus ojos fueron creados para ver la luz del sol.
pero estuvo 2 días en la completa oscuridad. Entonces, para poder salir a la luz del sol de nuevo, necesita un tiempo intermedio para que poco a poco se vaya de nuevo acostumbrando a la luz del sol. Necesita, digamos, entre comillas, unas gafas. Necesita algo para que esa luz no le haga daño, no sea un colirio aparte de unas gafas, para que esa luz sea para él gozosa y no dañina. Es increíble, pero la luz del sol puede ser dañina si yo salgo después de 2 días de una cueva oscura. Me puede pasar algo. Por eso es que las personas que se operan de catarata, que se operan de terigio, gafas oscuras por varios días hasta que puedan ver la luz del sol. Y algunos médicos ya recomiendan, siempre que salga el sol, mejor salga con gafas oscuras, porque si no se puede dañar su vista. Bueno, entonces, algo así es este estado intermedio que se llama purgatorio. Dios es la luz perfecta. Dios es esa luz gozosa para la que fue creada nuestros ojos también, para la que fuimos creados todos, para la que nos soñó el Señor. Pero el pecado nos pone en un estado de sombra, nos pone dentro de esa cueva, por poner la comparación. Entonces, el pecado que lo cometemos todos los días, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el bautismo nos borra el pecado original, pero no nos borra la inclinación al mal, ¿no? Nosotros viviremos con esa inclinación al mal, inclinación al pecado por toda la vida. Entonces, si vivimos 40 o 50 o 60 o 70 años, fíjese en 40 años de haberle ofendido al Señor, entonces necesitamos una purificación. No, pero es que mi mamita se murió confesada. Ella también necesita purificación. Ya les voy a explicar por qué, ¿no? La santidad de Dios es nuestro gozo más grande, como nos explicó nuestro hermano la semana anterior, nuestro hermano Luis Carlos. Es el gozo perfecto. Pero nosotros tenemos que estar capacitados para gozar de esa alegría perfecta. Entonces, el purgatorio, repito, es un estado de purificación, no es un lugar. No, nuestras capacidades, nuestra capacidad mental no nos da para entender dónde está el purgatorio. No está aquí, no está allá, porque no es un lugar, es un estado de purificación que nos prepara para el encuentro cara a cara con el Señor. Debemos purificarnos para entrar en la presencia de Dios. Para esto es el purgatorio. Y no es porque la misericordia de Dios no es perfecta, no, es porque nuestra humanidad no es perfecta. La misericordia de Dios sí es perfecta. Por eso mismo nos da el purgatorio para que totalmente nos purifiquemos. ¿Ya? San Agustín, ¿qué dice sobre el pecado? San Agustín, doctor de la Iglesia, dice, el pecado es apartarnos de Dios y es apegarnos indebidamente a las criaturas, personas o cosas o animales, incluso todo. Pecar es, repito, apartarnos de Dios y apegarnos indebidamente, no armoniosamente, a las criaturas. Entonces, el pecado tiene dos aspectos. Primero, nos aparta de Dios. Y segundo, me apega, pero indebidamente me encadena con un amor egoísta, con un amor sí, superficial a las criaturas, personas o cosas, ¿no? O lugares, etcétera. Recordemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo no se fue porque le ofendió a su papá, no. O sea, solamente, claro, sí le pidió la herencia, pero no le ofendió con palabras o con insultos, no. Con mucho respeto le pidió, por favor, dame la parte que me toca. No le ofendió tanto en ese momento a su padre, sino la manera con la que quiso gozar de esa fortuna que le dio su padre, o sea, con los placeres desordenados, eso es lo que ofendió, no solo a su padre, sino a su padre, Dios. Entonces, al entregarse desordenadamente al goce de las criaturas, porque él se acabó el dinero de su padre con prostitutas, con orgías, con cuántas veces se chumaría, cuántas veces tomaría droga, todas, o sea, todos los placeres aparentes, esos que destruyen a la persona, en ese momento le ofendió a su padre y también a su padre Dios. ¿Ya? Entonces, hay dos aspectos en el pecado. Primero, nos alejamos de Dios y segundo, nos apegamos desordenadamente a las criaturas, por ejemplo, al alcohol, por ejemplo, al sexo, por ejemplo, al dinero en sí, ¿no? Que produce otros pecados y todo eso, el apego desordenado al dinero. Entonces, cuando uno
se convierte, cuando nosotros nos convertimos de nuestros pecados, si es verdad, pedimos perdón a Dios. El sacramento de la reconciliación nos borra el pecado, porque Dios es misericordioso. Borra completamente nuestra culpa, pero queda el desorden, hermanos, y eso es algo que lo sentimos todos los días, ¿no? Queda el desorden, queda la inclinación al mal. Si un esposo le fue infiel a su esposa, aunque le pida perdón y se confiese y vuelva a estar con su esposa, le queda ese carguito de conciencia, le queda eso, es la pena temporal, queda la cicatriz después de la herida. Entonces, todo eso necesita una purificación. ¿Por qué? Porque el pecado nos llevó a un desorden, nos llevó a un apego indebido a una persona o a una cosa, a una criatura, ¿no? Y eso es un afecto desordenado. Esa es la pena temporal del pecado. Ese es lo que tiene que ser perdonado. Aunque yo ya me haya confesado, necesito ser purificado. Esa pena temporal de mi pecado está todavía allí. Entonces necesito hacer penitencia. Por ejemplo, el Padre a veces nos manda, reza un rosario, reza esto, reza el otro, anda, vaya a leer tal parte de la Biblia y medite con el Salmo, por ejemplo, el Salmo 31, el Salmo 51, etc. Nos manda a orar, pero a veces eso para nosotros nos queda una como, no es suficiente. Yo quiero también hacer algo más para purificarme. A veces nosotros mismos nos ponemos alguna pequeña penitencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente nos dice, necesitas hacer penitencia para que tus afectos se ordenen, para que nuestros afectos se dirijan de nuevo a Dios. Por eso tenemos que hacer penitencia, aunque nuestros pecados estén ya perdonados con el sacramento. Porque el pecado ha dejado un desorden en mi corazón. Entonces la penitencia nos ayuda, o sea, el sacramento de la penitencia me borra el pecado, pero hacer otras penitencias nos ayudan a ordenarnos. Por ejemplo, el ayuno, obras de caridad, me ayudan a ordenarme. Y Dios también nos ayuda a purificarnos después de esta vida. Primero nos purifica en esta vida. Bueno, claro, con el sacramento de la reconciliación, ya. Pero también nos purifica por medio del sufrimiento, nos purifica por medio de una enfermedad, nos purifica por medio de un accidente, aunque no nos quite la vida, pero nos purifica. Nos purifica a veces, Dios no quiera, pero con la pérdida de un ser querido. Son maneras que tiene el Señor, maneras incomprensibles, increíbles, pero el Señor usa esas realidades para purificarnos. Por ejemplo, los terremotos de nuestros hermanos de Venezuela. No podemos decir todos los que murieron eran pecadores. Pues en realidad también los que están vivos son pecadores. Y los que no hemos sufrido todavía un terremoto tan fuerte como ese, también somos pecadores. Entonces, todos somos pecadores. Pero ahí está que a ellos les tocó eso. Es una forma de purificación. Es una forma de purificación en esta vida. Pero el Señor nos ayuda a purificarnos también en la otra vida. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal, hermanos. Nuestro cuerpo es mortal. Se acabará un día que el Señor nos llame. Se acabará nuestro cuerpo. Pero el alma es inmortal. No, acuérdese usted, por ejemplo, pierden a un ser querido. Yo tengo a mi papito ya en el cielo y a mi hermanito también, el mayor. Y entonces, y mi mamá lo que se acuerda es todo lo bueno de ellos. Y bueno, entonces yo digo, nos queda ese recuerdo porque el alma es inmortal. Y aunque lo hayamos enterrado ya en el cementerio, pues el recuerdo queda y el alma es inmortal. Está todavía en el purgatorio esperando la remisión total de su pecado. ¿Ya? Entonces, Dios nos ayuda a purificarnos después de esta vida por medio del purgatorio, que repito, no es un lugar, es un estado. Es una manifestación del amor misericordioso de Dios. Es la representación del Padre, de aquel Padre misericordioso del Hijo pródigo que salió corriendo a abrazarle cuando le vio a lo lejos venir a su hijo pecador, ¿no? Es algo así como, sí podemos usar esta palabra, aunque no es la más precisa, pero no es la más correcta, pero es el Padre misericordioso le dio otra oportunidad a su Hijo para que se purifique. O sea, aún después de esta vida, Dios nos quiere dar otro camino para la santidad, porque sin santidad completa no podemos unirnos al Señor, no podemos abrazar, recibir ese abrazo total de unión perfecta con el Señor sin habernos purificado. Entonces, necesitamos el purgatorio, todos, ¿ya? Porque, repito, la pena temporal, producto del pecado, aunque esté ya confesado, es ese desorden que me dejó el pecado en mi vida,
porque el pecado nos priva de la unión con Dios. Entonces, más o menos, para eso es el purgatorio, para purificarnos totalmente de los pecaditos veniales, de los que no me avancé a confesar, de los que me olvidé, de todo, de todo. Y el Señor hará su obra y me llevará al cielo. Como dijo nuestro hermano Luis Carlos, todos estamos llamados al cielo. Eso es verdad, pero pasando por el purgatorio. Y lo dijo con qué emoción, ¿no? Sí, 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 él nos hizo llorar. Ya, ajá. Listo. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, estamos de vuelta con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuestra hermana Susana Rodríguez de la comunidad misionera de El Ángel en Carchi. El tema que estamos analizando es un tema muy bonito. Dice, ¿y si necesitaras purificarte antes de entrar al cielo? Este tema explica los numerales 1030 hasta el 1032. Agradecemos a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook y allí está este material, o al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube y allí está este y otros materiales que en total van por encima de los 290 videos. Bien, el 1031, el numeral 1031 dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, Primera de Corintios 3, capítulo 15, Primera de Pablo 1, 7, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta fase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Hermanita Susana, por favor, ayúdenos con este numeral. Muy bien. Muchas gracias, Juanito. Fíjense, parece una cosa un poco difícil, parece un poquito un trabalenguas, pero ya vamos a ver que es muy sencillo y muy bonito, porque nuestra fe es hermosa, hermano. Todo lo que escuchamos la semana anterior sobre el cielo es verdad. Lo que pasa es que para entrar en esa alegría perfecta a la que todos, verán que digo todos, estamos llamados, sí, necesitamos una purificación. Ahora, unos necesitaremos más, otros necesitaremos menos. Eso no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y nos da la medida exacta de la purificación que necesitamos antes de darnos la bienvenida en su paraíso. Pero de que entramos, entramos. Ahora, como nuestra capacidad mental no nos da tanto para entender cómo será el purgatorio, si el paraíso, ya nos imaginamos un lugar hermoso, lleno de flores, como decía nuestro hermano Luis Carlos, lleno de vida, de agua, de una maravilla, sí, eso es el paraíso. Pero ahora, ¿cómo es el purgatorio? Entonces, algunas veces tenemos en el arte sacro de que el purgatorio está medio parecido al infierno, con un poquito de llama, con un poquito de... Ya, no es así. O sea, no es así. El purgatorio es una preparación para el cielo, por lo tanto, no es un tormento, ¿no? Sí, claro, Dios nos purifica, como digo, y repito lo que ya dije en el primer numeral, ¿no? Nos purifica en esta vida, a veces también a través de la muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad,
Pero Dios utiliza todos estos eventos, estas realidades, para nuestro bien, para nuestra felicidad. Ahora, que debamos un poquitín sufrir o bastantín, según lo que necesitemos de purificación, que debamos sufrir un poco, eso sí, pero eso siempre nos pasa. Un niño chiquito que se comió todo el dulce de la familia, paga las consecuencias, le da diarrea y está sufriendo un poquito, pero no es para su mal, es para su bien. Después de esa diarrea, después de tomarse sus agüitas o sus pastillitas, él estará bien, se habrá purificado su estómago. Entonces, fíjense, todo es para bien, todo. Incluso eso que hasta ahora tu hermano, tu hermana, no has entendido en tu vida y le dices, ¿por qué, Señor, me pasó esto? ¿Por qué a mí? Eso también es para tu bien, aunque ahora no lo podamos todavía entender completamente o aceptar completamente. Bueno, vamos a explicar este parrafito. Nos ha dicho, Juanito nos ha leído, dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es distinta del castigo de los condenados. Es más, como decía nuestro hermano Luis Carlos, hay un infierno, claro que sí hay, y pobre el que le toque explicar eso es más difícil, pero no está dicho que fulano ya está ahí, no está, no hay una lista de los condenados, ellos están allá, no tenemos esos nombres, nadie lo sabe, solo Dios. Puede ser que la lista esté vacía, no lo sabemos, ¿no? Pero la lista de los del cielo, eso sí tenemos indicios en la Biblia. Libro del Apocalipsis, 144,000 vestidos de blanco. Están listos para el cielo. ¿Qué es el 144,000, hermanos? Es un número grande, ¿no? Ustedes saben que el 7 en la Biblia, como todos los números, tienen un significado profundo. El 7 es perfecto. Y multiplique 7 por no sé cuántos, llega a 144,000. Es un número perfecto, es un número incontable de salvados, los que entran en el cielo. Eso tengamos presentes. Pero, ¿cómo entraron? Pues después de una purificación, sea en esta vida o en la otra. Y como en la otra todavía no es la vida eterna porque no fueron purificados del todo, eso es el purgatorio. Es un estado intermedio entre nuestra vida mortal con la vida eterna por la que todos tenemos que pasar, porque aquel que es santo nos espera para un abrazo unificador. No podemos ir con pecados o consecuencias de nuestros pecados. No, no podemos. Tenemos que purificarnos. Nos dice la misma palabra de Dios, la Biblia nos habla de un fuego purificador. ¿Ya? El purgatorio no es lo mismo que el infierno, repito. El infierno es eterno, el purgatorio no, es temporal. Solo que, ya digo, con nuestras facultades mentales no es fácil explicar el purgatorio, pero el purgatorio es temporal. Es un estado de esperanza. ¿Por qué digo que es temporal? Porque después de un cierto, bueno, uso la palabra tiempo por decir, pero el purgatorio no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros en esta vida. Pero es un estado de esperanza, es una esperanza que da alegría, porque nos va a llevar al cielo, donde ya nos explicaron la semana pasada, donde es la completa felicidad. Todos los anhelos de nuestro corazón se cumplirán en el cielo. Pero para entrar allá necesitamos una purificación. Aunque parezca redundancia, tengo que repetirlo, ¿no? Entonces, las almas del purgatorio tienen ya cierto gozo. Son almas que al mismo tiempo penan, al mismo tiempo gozan. Penan porque se están purificando. ¿Cómo? Dios lo sabe. Y gozan porque saben que su salida será para el cielo, que el purgatorio es como un puentecito que une el un lado y el otro. Pero yo estoy llamado a llegar al otro lado, no a quedarme en el puente siempre, no. El cielo es eterno, el purgatorio no. ¿Ya? Mi salida después del purgatorio, después de este estado de purificación, será el cielo. Y allá tengo que apuntar. Allá tiene que estar mi mente, mi corazón dirigida. Esto es distinto del infierno, ¿ya? Entonces, no es lo mismo. El infierno también, la condenación también es eterna. Pero ya digo, tráigame los sabios bíblicos que me digan quién está condenado, nombre y apellido. Nadie me puede traer. Puede ser que esté vacío ese infierno. Ojalá. Pero como a veces nos resistimos tanto al perdón de Dios, ahí está, todos necesitamos el purgatorio. Porque no fuimos creados para el infierno, no, hermanos, fuimos creados para el cielo, como diría nuestro hermano Luis Carlos la semana anterior. Entonces, la imagen del fuego es distinta en la Biblia misma, ¿no? Dios se ha revelado mediante distintas imágenes. El fuego purificador es algo muy propio de Dios.
¿no? ¿Qué es el fuego purificador? Fíjese, hay un santo, ojalá que ustedes lo conozcan y les invito, queridos hermanos, a que lo investiguen, como ahora todo hay en el Internet, también hay en Internet la vida de San Juan de la Cruz. Anoten en su cuadernito, en un papelito que tengan cerca, San Juan de la Cruz, Carmelita descalzo, no es fundador. La fundadora o la reformadora es Santa Teresa de Jesús, la de Ávila. Él fue el director espiritual de Santa Teresa, aunque fue menor que ella, imagínense. Como si yo a mi larga edad buscara un sacerdote jovencito que me ayude, porque es santo. Sí, los hay. Hay sacerdotes jóvenes muy santos. Pues Santa Teresa descubrió la santidad de además de ser joven, era chiquito, de este medio fraile, decía ella, porque no es ni del porte de un entero, medio fraile, este chiquito. Y ella se hizo ayudar de él, que era como 25 o 30 años menor que ella, ¿no? Y le ayudó a entender la belleza del cielo. Fíjese, él escribió un libro que se llama, y lo escribió para las carmelitas, para que Santa Teresa, doctora de la iglesia, bueno, él también es doctor, ¿no? Para que Santa Teresa y sus monjas, sus monjitas carmelitas, entendieran bien la belleza del cielo. Escribió un libro que se llama Llama de Amor Viva. Ahí está, que usó la misma figura de nuestro Señor en la Biblia. Llama de Amor Viva, escrita por San Juan de la Cruz. Por favor, anoten el nombre de este libro, búsquenlo en el internet y cuando puedan, lean. Yo sé que se van a quedar asustados, no van a entender todo, pero traten de leer. Hay comentarios hechos por los carmelitas, los padres carmelitas, ¿no? No sé, a ver, en la Tacunga no hay, pero en Quito hay, en la iglesia de Santa Teresita, los padres carmelitas hay en Guayaquil, sé que hay en Cuenca, hay también en el vicariato de Sucumbíos. Ellos son muy contemplativos, son de vida activa, son párrocos, etcétera, pero tienen una vida muy contemplativa, tienen 2 horas diarias de oración como orden y después el que quiera añadir más y pueda, lo puede hacer. Son semi-contemplativos, son casi de vida contemplativa. Este medio fraile chiquito que se llama San Juan de la Cruz tiene unas obras hermosísimas y es doctor de la iglesia. Voy a hacer un paréntesis, Juanito, para explicar qué es un doctor de la iglesia. Tenemos muchos santos, por ejemplo, en el Ecuador, Santa Marianita, mi patrona, Santo Hermano Miguel, Santa Narcisita, ya, ellos son santos. Pero de entre los santos, la iglesia ha declarado a algunos, de entre los santos, no fuera de los santos, de entre los santos, algunos los ha declarado doctores de la iglesia, porque aparte de ser santos, han dejado una obra escrita o algo así, algún instrumento que nos eduque en la fe y nos lleve a la santidad con más facilidad. Uno de ellos es San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, porque escribió Llama de Amor Viva, El Cántico Espiritual, y muchas otras obras que ustedes, mejor les dejo la inquietud para que busquen en el internet, así como vamos a buscar el partido de fútbol de hoy, no importa, véanlo, pero mañana de noche busquen Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz en su internet y verán qué hermosa descripción del cielo tiene este santo, este doctor de la iglesia. Entonces, ¿qué es el fuego purificador? Dice San Juan de la Cruz, es un fuego que enamora y quema. Y este es el fuego también del purgatorio. Un fuego que enamora y quema. Qué cosa tan rara. Sí, porque Llama de Amor Viva, en ese libro San Juan de la Cruz explica cómo una persona, hombre o mujer, no importa, un ser humano puede enamorarse de Dios. Claro que es más fácil entenderlo para nosotros las monjitas que somos esposas místicas de Jesucristo, pero el hombre también se puede enamorar de Dios, del bien supremo, de la bondad, de la belleza de nuestro Señor. Entonces, esta llama de amor viva es un fuego que enamora y quema, pero una quemazón purificadora. Este es el fuego del purgatorio. Otro ejemplo, un tronco húmedo que es echado al fuego. ¿Qué pasa? ¿Enseguida se hace leña? ¿Se prende? No. Primero el tronco se debe secar. Primero se está evaporando el agua porque está secándose el agua, se está convirtiendo en vapor y después que ya haya desaparecido toda la humedad de ese tronco, después se convertirá en leña y después se hará una solo con el fuego. ¿Desaparecerá? Pero eso es un proceso largo. Eso es lo que nos pasa en el purgatorio. Tenemos que sacar todo lo que no es santidad, ¿ya? Entonces, cuando el tronco todavía está húmedo,
tiene que sufrir un poco hasta que se quede seco totalmente. Entonces, nosotros también, hermanos, nosotros también, hermanas, tenemos que sufrir un poco hasta que podamos ser dignos de estar ante la presencia de Dios que es santo. ¿Ya? Porque nosotros nunca lo lograremos por nuestras fuerzas. Nos purificará la gracia de Dios. Entonces, así es el fuego del Espíritu que purifica al pecador, que, no, que tiene que sufrir por ese proceso de pasar de ser pecador a ser santo. Podemos y de hecho debemos sufrir algo, pero con esperanza. Como los dolores de parto. La mamá sufre, la mujer sufre cuando va a dar a luz y dice, ya me tocó el dolor. Pero después de unos 15 minutos se olvidó del sufrimiento porque tiene a su hijo, a su hija en sus brazos. ¿Qué también sería lo que sufrió? Ya no tiene ni lágrimas, está feliz. Eso es el sufrimiento del purgatorio. Un sufrimiento con esperanza, porque vamos a llegar al lugar del amor perfecto. Entonces, fuego purificador, a fin de que la caridad quede probada, dice, ¿no? A fin de que seamos probados como el oro en el crisol. El oro lo ponen los que saben, los joyeros, los que saben de eso, lo ponen en el fuego para hacerlo más puro, más hermoso. Así nos pone el Señor en el crisol del purgatorio para hacernos más puros, o mejor dicho, un poquito puros, porque no somos, para hacernos un poquito puros y para hacernos hermosos. Y cuando ya estemos purificados por Él, por su gracia, por su misericordia, entonces iremos al cielo. Eso es, Juanito. Perfecto, hermanita, muchas gracias y muy clara la explicación. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra hermana Susana Rodríguez nos está explicando muy bien, muy detalladamente el tema. ¿Y si necesitaras purificarte antes de entrar al cielo? Este tema explica o cubre los numerales 1030 a 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí va a encontrar más de 290 videos con enseñanza del Catecismo. Bien, el siguiente numeral, el 1032, dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar que de nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Eso lo dijo San Juan Crisóstomo. Bien, hermanita, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Muchas gracias, Juanito. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, espero que no estén asustadas por tanta purificación que estamos hablando. No, nuestra fe es hermosa y ya lo vamos a comprobar al final de este numeral. Fíjense, hermano, antes de nada quiero pedirles disculpas si hay algún hermano cristiano evangélico, yo los quiero muchísimo, pero en este puntito un poquito discordamos entre la Iglesia Católica y su iglesia, muy respetable, porque algunos
Algunas de estas personas pues dicen ya no hace falta rezar por los muertos, ya se les acabó el chance. Bueno, la Iglesia Católica tiene otro chance. Fíjense, dice el segundo libro de los Macabeos, verán que estoy hablando de la Biblia. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 38 al 46. Por favor, anoten, debajo de Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz, anoten esta cita completa. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, del 38 al 46. Pido disculpas porque en algunas Biblias protestantes no está el libro de los Macabeos, pero créanme que la literatura intertestamentaria, o sea, los libros que se escribieron antesito de la encarnación del Verbo, como dicen los niños en el catecismo, antesito del nacimiento del niño Jesús, yo prefiero decirle antes de la encarnación del Verbo, esos libros son hermosos y a esa época se acerca muchísimo el libro de los Macabeos. ¿Ya? Ya hablan de la resurrección, antes de la resurrección del Señor. Fíjese, los libros de los Macabeos fueron escritos 3, 4 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, ya son los últimos que se escribieron. Pero entonces no había resucitado nuestro Señor todavía, ni siquiera se había encarnado, ¿no? No hemos llegado al Nuevo Testamento todavía, es Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos. Y sin embargo, ya habla de la fe en la resurrección. Qué hermoso. Qué misterio tan hermoso. Ya hablan de la fe en la resurrección antes de que Jesús resucite. Entonces, este texto que yo les mando, por favor, es un deber para la casa, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Sí, pueden leerlo todo mejor, pero es muy largo. Pero de los versículos 38 al 46, ¿de qué se trata? Yo nomás voy a leer un pedacito de ahí, ni siquiera del 38, me voy ya al 42. Dice que lucharon, ¿no? No es Judas de Iscariote, no es el que se ahorcó, no es el otro Judas Tadeo, que es otro discípulo de Jesús, no. Este es Judas Macabeo, vivió antes de Cristo, entonces, pero era muy heroico. Y dice el libro de los Macabeos, el heroico Judas Macabeo animó a la asamblea a que se abstuvieran de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que les ha ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Porque ¿qué les pasó? Fueron derrotados por un ejército enemigo y claro, no les pudieron enterrar enseguida porque tenían que defenderse del enemigo. Después de unos días vienen para enterrarlos, los de su bando, los judíos, y encuentran que en sus cadáveres, o sea, ya están muertitos ahí varios días, la ropita ya dañándose y todo. Ah, ya estaban los amuletos de los falsos dioses dentro de su ropa. Entonces, este Judas Macabeo dijo, ay, Dios mío, mis hermanos murieron dudando de Dios. Mis hermanos murieron creyendo en ídolos. Ahí están los amuletos, se han metido debajo de la camiseta, debajo de ¿qué es lo que se vestían ellos? Debajo de bueno, de lo que sea, del manto. Los amuletos escondidos, no los llevaban fuera porque eso era mal visto por la ley de Dios, por los sacerdotes judíos. Pero ellos escondidos tenían los amuletos a falsos dioses. Entonces, dice el heroico Judas Macabeo, les animó a los demás a que se abstuvieran de cualquier pecado porque acababan de ver con sus propios ojos lo que les había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén, porque solo en Jerusalén hay el templo, mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado de sus hermanos muertos. Era un gesto muy bello, verán que estoy leyendo la Biblia. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Versículo 44. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él sabía que una hermosa recompensa esperaba a los creyentes que se duermen en el sueño de la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó, pues, Judas Macabeo ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Estaban muertos, pero Judas Macabeo mandó hacer un sacrificio y dando ofrendas y todo. Hizo una colecta, pidió a todos ayuda económica. Manden y entonces compren un chivito expiatorio, un animalito, ofrézcanlo como sacrificio a Dios, porque estos pobres hermanos míos no tuvieron oportunidad de arrepentirse en esta vida, pero él sabía que les espera la vida eterna. Entonces,
Existe un purgatorio, hermanos, una vez más comprobado. Bueno, entonces, sí, Judas Macabeo peleó con sus soldados, pero fueron derrotados. Al morir les encuentran con los amuletos de los falsos dioses. Entonces Judas Macabeo, que amaba a sus compañeros que han fallecido, hizo una colecta y pide ayuda para mandar al templo y pedir que se ofrezcan sacrificios por aquellos soldados, porque han muerto en pecado. Claro, no tuvieron tiempo ni oportunidad para arrepentirse. Capaz que ni sabían que era tan grave llevar amuletos de los dioses falsos. Por lo tanto, hay una posibilidad de arrepentirse en la otra vida. Nuestras oraciones se dirigen a Dios, ya que por el misterio de la comunión de los santos, acordémonos que eso también ya vimos en algunos numerales anteriores del catecismo, ¿no? O si no, vayan a ver, busquen, nos decía Juanito, hay más de 290 videos explicando esto. Busquen comunión de los santos, explicación del catecismo, van a encontrar, ¿no? Por el misterio de la comunión de los santos, nuestra oración puede ayudar a los hermanos que están en el purgatorio, porque la comunión de los santos se refiere a que los hijos de Dios, que están en el cielo, los hijos de Dios que están en el purgatorio y los hijos de Dios que estamos en esta vida, todos estamos unidos espiritualmente y nos podemos ayudar. Es un misterio la comunión de los santos. Esta comunión de los santos hace que nuestra oración pueda ayudar a los hermanos que están en el purgatorio. ¿Quiénes estarán? Pues presumamos que todos, hermanos, que yo tengo mi papito allá, yo presumo que está en el purgatorio necesitado de oración. Por eso vamos a hacer la visita a los años, a los 3 años, a los 4 años. Tengo una tía que ya le hace a los 20 años a su esposo y no se cansa de pedir por su esposo, porque ella dice, ¿quién sabe? Puede que todavía necesite. Y si él no necesita, para alguna almita del purgatorio servirá. Otra vez la misa. Qué lindo. Entonces, los sacrificios de la Santa Misa, las oraciones, las limosnas, el Santo Rosario, el pedir diariamente a nuestro Señor por la salvación de las almas, todo esto es válido, hermanos. Hemos leído del libro de los Macabeos, la oración en favor de los difuntos es algo bueno, santo, justo y necesario. Por lo tanto, hay un estado en el que existe la posibilidad de purificación, aunque ya hayan muerto nuestros hermanos. Eso es el purgatorio. Todos nuestros hermanos difuntos necesitan de nuestra oración. No sabemos quién necesita más, quién necesita menos. Eso solo lo sabe el Padre Dios y la Virgen María, que lo sabe todo. Pero ella lo guarda todo en su corazón. Así que debemos orar por todos. No estamos seguros quién necesita más, quién necesita menos. Nosotros damos nuestros juicios. Ah, mi papá era bien bueno, mi tío era más bueno todavía, mi abuelito peor, más buenísimo. No hagamos juicios. Todos necesitan oración. Qué bueno que piense que su tío era más bueno, que su abuelito era súper más bueno. Bueno, pero necesitan oración. Oremos por todos. Y siempre. La iglesia también recomienda limosnas, penitencias, como llama San Juan Crisóstomo, otro padre y doctor de la iglesia. San Juan Crisóstomo. Espero que ya se acuerden quién es un doctor de la iglesia. Alguien que aparte de ser santo, es muy sabio y que dejó un escrito, algo que es un instrumento que nos educa a nosotros, que nos ayuda a crecer en la fe, como San Juan de la Cruz. Aquí hay otro Juan, San Juan Crisóstomo, solo que este vivió en el segundo o tercer siglo de nuestra era, entonces más antiguito, pero él habla de los socorros que debemos ofrecer para nuestros hermanos difuntos, porque él comenta el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, donde se nos dice que los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, o sea, por el sacrificio de Job, ¿no? Entonces, no dudemos en ofrecer nuestras plegarias por los difuntos. Los santos padres y los doctores de nuestra iglesia, entre ellos San Juan Crisóstomo, así lo recomiendan. Hermanos, no dudemos. Que será entonces de pasar una misita por... Sí, háganlo, hermanos. Yo sé que es un pequeño sacrificio dar una limosnita por la misa, pero háganlo. Será entonces de rezar un rosarito por los... Háganlo, hermanos. No hay oración más sencilla y más hermosa que el Santo Rosario. Es tan recomendable orar por nuestros hermanos difuntos. Es tan recomendable ofrecer el sacrificio de la Santa Misa, la Eucaristía. Y esto es lo más importante. Una Eucaristía por nuestros hermanos difuntos. ¡Qué hermoso! ¿Cuántas estarán ya celebrando por los hermanos difuntos de Venezuela, hermanos? No porque tengan más pecados que los ecuatorianos, sino porque murieron sin estar listos. Murieron repentinamente. ¿Cómo habrá? Y habrá unos que no mueren, están ahí dentro, tal vez purificándose sin poder respirar, sufriendo. Se están purificando de alguna manera en esta vida, pero cuando ya mueran, el Señor también los purificará. La cosa es que todos, venezolanos y ecuatorianos, nos encontraremos en el cielo. No importa que muramos o no en el terremoto, todos nos encontraremos en el cielo porque hay un purgatorio. No es una falla
porque le falló la misericordia a nuestro Señor. No, es la prolongación de la misericordia de Dios que nos alcanza más allá de la muerte. Porque la misericordia de Dios es infinita, por eso hay un purgatorio. Y ahora yo les quiero contar una anécdota muy bonita que la encontré en internet y por eso les digo, busquen cosas buenas en el internet. Yo sé que hay cosas malas también, pero ustedes ya son maduros, hermanos, saben que tienen que con un clic buscar el cielo, no busquen el infierno. Entonces, con un clic busquen cosas buenas. Fíjense, hay una organización de albañiles irlandeses. Uno piensa cuando se habla de los países europeos, incluido Irlanda, aunque es una isla que está fuera del continente, pero pertenece a Europa. Uno piensa que es un país riquisísimo como Estados Unidos y que ahí todos son ricos y nadie trabaja y todos son ricos. No, hermanos, los migrantes irlandeses son los que dieron el origen a la nueva raza de los norteamericanos gringos que hay ahora. Eran migrantes irlandeses que se fueron por pobreza, como todos los habitantes, casi, yo diría, el 99% de los habitantes de Estados Unidos, o sea, bueno, no tanto, pero un tan gran porcentaje, son migrantes y lo fueron también. Los migrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos hace siglos y después ahí con los líos con los indígenas que ya estaban, etcétera. Bueno, Irlanda es un país muy católico, eso sí, pero no es tan rico. Es un país, digamos así, de los más pobres de Europa. Hay muchos albañiles, claro que sí, sino cómo se hacen las casitas. Hay muchos albañiles. Hay una cofradía, ¿cómo le puedo llamar? Es algo así como, ¿cómo le llamo? Un grupo de oración de solo albañiles de Irlanda que resulta que uno de los albañiles muy devotos, que él rezaba por los difuntos siempre. Y resulta que un día él tenía 5 hijos y su esposa, porque eran jóvenes, su esposa quedó embarazada del sexto, pero el niñito murió en la barriguita de la mamá, el sexto hijo. Entonces este niñito, verán que aún no nació, murió adentro. Tuvieron que hacer una cesárea urgente, sacarle al niñito muertito y todo, ya no había cómo ni bautizarlo, estaba muertito. ¿Qué hacemos? Claro que este albañil entró en crisis, dijo, yo orando por los muertos y acabo de tener un hijo muerto. Nunca vi, o sea, estaba vivo en el vientre, pero no acabó de formarse y ya está muerto. Fue un aborto involuntario, esas cosas que pasan a las pobres mamás cuando ya dan a luz muchas veces y no pasa a cualquier mujer que se le muere un hijo sin querer. Entonces, este pobre hombre sufrió tanto, pero se acordó de a tantas personas del purgatorio que él habrá sacado con sus oraciones, porque era muy devoto de pedir por las almas del purgatorio. Entonces sus hermanos que le vieron muy triste le dijeron, hermano, tú siempre nos has hablado de la oración por los difuntos. Ahora tu hijo, que nunca cometió un pecado, porque ni siquiera nació, imagínense, ni siquiera avanzó a nacer, ese almita, ese angelito ya está en el cielo. Pero muchos no lo sabemos. Muchos hermanos católicos como nosotros no lo saben que te queremos proponer una cosa. ¿Qué? Dice él en medio todavía de lágrimas por la muerte de su hijo. Queremos nosotros cubrirte tu trabajo. Anda a predicar, sobre todo en Europa que están perdiendo la fe. Anda a predicar la oración por los difuntos y nosotros velaremos por tu familia, por tu esposa y por tus 5 hijos. O sea, velaremos con nuestro trabajo, le vamos a dar un mensual a tu esposita para que tú no te preocupes y te vamos a dar para ti, para que te muevas por todos esos países. Y le regalaron una camioneta y le regalaron un pasaje y se empezó por Inglaterra. Está recorriendo Europa promoviendo la oración por las almas del purgatorio. Dice, bueno, si quieren rezar por el almita de mi hijito también, pero les diré que él necesita menos. Pero bueno, recen también por la de mi sexto hijito. Pero recemos por los que murieron adultos, como los macabeos, porque ellos sí llevan una carga más pesada que necesita purificar. Mientras que su hijito, que también él sufrió mucho por esa muerte, pero su hijito inocente fue directito para el cielo. Él sí no necesitó el purgatorio. Sin embargo, como a él le dolió en lo más profundo perder a su sexto hijito, él dijo, yo voy a hacer eso. Gracias, hermanos. Este albañil irlandés está animando a sus hermanos católicos a orar con más seriedad, con más unción, con más devoción por las almas por las almitas del purgatorio. Y, sin embargo, sus hermanos, sus amigos, están ocupándose de sus 5 hijos, de su esposa y también de él para que venga de vez en cuando de regreso a casa. Hermanos, eso es una historia hermosa
que encontré cuando preparaba este tema para ustedes. Me encontré eso en el internet, digo, les voy a contar para que vean que hay solidaridad en el mundo y hay personas que lo dejan todo para proclamar la bondad de Dios también por medio del purgatorio. Gracias, Juanito. Gracias, hermanos. Excelente, hermanita Susana, muchísimas gracias. Eh, Amigos, estamos en la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Es importante agradecer la sintonía de todas esas personas, de todos esos hermanos, de toda esa audiencia que tenemos cada vez que pasamos este programa en Radio La Tacunga. Un saludo para todos ellos. Un saludo también para todas las personas que nos ven a través de los medios digitales, a través de Facebook y a través de YouTube. Para todos ellos, un abrazo digital. Por favor, compartan este video. Si ustedes piensan que les va a servir a alguien, si les sirve a usted y si les sirve a alguien, por favor, compartirlo. Compartan estos videos. Son muy importantes para conocer temas realmente importantes para nuestra vida y para nuestra fe. Bien, un saludo especial también pues para todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Hermanita Susana, muy agradecido con su participación. Por favor, le vamos a seguir invitando porque usted es una de las más que más ha participado en este programa, sí. Es una de las personas que más ha participado, le tenemos mucho cariño, mucha confianza y mucho agradecimiento por su participación. Nos vamos, nos despedimos, hermanos y hermanas, esta fue pues una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a trabajar por llegar al cielo y no asustarnos con esta purificación que vamos a tener antes de entrar al cielo. Todo es por nuestro bien, como dice nuestra hermanita Susana. Hasta la próxima. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Juanito. Gracias, hermanos, hermanas. Dios me los bendiga siempre. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, ven, apresurémonos. Gracias por venir.